Hola. Tras una segunda entrega en la conducción de las voces armónicas y otra en la teoría del pitch class set, toca retomar la temática de los acordes con una segunda entrega. Recordad que lo dejamos en las tríadas por terceras. Hoy añadiremos otra tercera más a esas tríadas y en un futuro iremos añadiendo más. Hoy vamos a hablar de los acordes de séptima en todas sus disposiciones, funcionalidades y estados. Pero ya sabéis, en estos vídeos de formación de acordes no se trabaja su naturaleza como se haría en una armonización clásica. Para eso está la senda de Euterpe destinada a ello, dentro de la conducción de las voces en armonía clásica. Aquí se hace de una forma más genérica. En esta senda solo podremos encontrar todo lo relativo, como he dicho, a su constitución. Por lo que una vez aclarado esto, comencemos. Los acordes de séptima se forman añadiendo una tercera a cualquiera de las tríadas que tratamos en el vídeo anterior, y trabajaremos con ellas según todas sus combinaciones y sonoridades resultantes. Para un compositor sinfónico actual resulta un poco artificioso hablar de las tensiones y distensiones de los acordes, atendiendo al grado de disonancia y consonancia de estas formaciones armónico-funcionales, ya que el concepto de consonancia y disonancia se considera ya tan obsoleto que obliga a hablar de ellos con la perspectiva histórica de cómo era considerado en otras épocas. En la divulgación y la pedagogía ni se puede ser un revisionista descontextualizado, ni mucho menos intentar hablar desde una falsa objetividad anacrónica. Por ejemplo, el tritono, el arcaico diábulo sin música, puede sonarnos hoy incluso carente de toda tensión, pero en su tiempo se llegó a prohibir por su sonoridad. Y eso es lo que cuenta. Nuestras percepciones actuales carecen de sentido completamente cuando se habla de una época y de una evolución constante hasta nuestros días, porque gracias a lo que fueron todos ellos, hoy somos lo que somos nosotros. Recordemos lo que dijimos en el tema ya tratado en el vídeo de acordes 1. Existen 4 tríadas, 2 perfectas con su quinta justa, la tríada perfecta mayor con su tercera mayor y la perfecta menor con su tercera menor, y 2 tríadas caracterizadas y nombradas por la distancia de la fundamental con su quinta, la tríada disminuida con su quinta disminuida y su correspondiente tercera menor, y la tríada de quinta aumentada con su consabida quinta aumentada, como blanco es el caballo blanco de Santiago, y su correspondiente tercera mayor. Y que todas esas formaciones armónicas, al constar de 3 elementos, de ahí el nombre de tríada, poseen tantos estados como elementos la componen, que son los siguientes: estado fundamental, cuando la tónica o fundamental está en el bajo; la primera inversión, cuando la que está en el bajo es la tercera; y por último la segunda inversión, que es cuando la quinta es la que se sitúa en el bajo. Pues bien, ateniéndonos a eso, es muy fácil atender lo que aporta primeramente la séptima, otra tercera más por encima de la quinta. Primeramente, un enriquecimiento sonoro, al aportar otro intervalo, mayor, menor o disminuido, a todas las combinaciones de las tríadas. Y en segundo lugar, otra inversión más, es decir, un cuarto estado, una tercera inversión que será cuando la séptima esté situada en el bajo. Pero vayamos paso a paso, que como siempre me embalo. Veamos qué combinaciones tenemos con este nuevo elemento, e intentaré hablar someramente de cada uno. En muchos tratados se habla sobre ellos en términos de primera especie, segunda especie, etc. Sin embargo, yo los nombraré según su construcción. Me parece mucho más interesante y comprensible. Con la tríada perfecta mayor tendremos entonces mayor con séptima mayor, mayor con séptima menor, que debido al tritono que se produce entre su tercera mayor y su séptima menor, se ha erigido desde siempre como la panacea de la inestabilidad básica, obligada a resolver en un acorde estable, generalmente a distancia de cuarta ascendente entre fundamentales, el típico 5-1, y variaciones. Por lo tanto, el máximo exponente histórico del acorde en función de dominante por encima del resto. El acorde mayor con séptima disminuida no suena como una séptima disminuida, sino como un acorde con sexta añadida ajoutée, por ser los franceses los primeros en ponerla en práctica, ya desde los tiempos del barroco, o mucho después de trecena, ya que la lógica sonora y funcionalidad que sí cumplen las tríadas disminuidas, aquí la séptima disminuida no la cumple, por lo que junto con la séptima aumentada, que no es otra que la octava, se descarta como formación de acorde de séptima en la tríada mayor. Además, el resultado final termina siendo un acorde menor con séptima menor, que es una especie que veremos más adelante. En definitiva, poniendo esta séptima disminuida en el bajo como si fuera la fundamental. Vamos con la otra tríada perfecta, la menor. Aquí ocurre más o menos lo mismo que con la mayor, salvo en el tritono de séptima con relación a su tercera, que no se da en ningún momento. Otro caso será cuando abordemos los acordes de novena, donde ese nuevo elemento aporta personalidades y funcionalidades distintas. Pero todo a su tiempo. Descartemos la séptima aumentada por ser la octava y sonar como tal. Nos quedan las siguientes posibilidades:
Tétrada menor, con séptima mayor. Es la representación de esa escala resultante de una argumentación del nuevo sistema tonal que iba desplazando a siglos de música de carácter modal, de la mano de la afinación temperada que a su vez se imponía y enterraba todos los sistemas de afinación que convivían hasta la fecha. Nuevo sistema, el tonal, donde el concepto de sensible era una de las principales bazas teóricas del mismo, en donde el resto de modos desaparecieron para dar paso a dos, los últimos en aparecer, el jónico para el modo mayor y el eolio para el menor. Pero este último seguía sonando demasiado modal, demasiado anticuado, por lo que para cumplir con la estética y funcionalmente necesario para esa innovación, debía contar con la sensible y disipar de esta manera cualquier duda sobre la tónica y su papel regidor de todo el sistema. La que se conoce como escala menor armónica, un modo menor con sensible. A finales del Renacimiento, lo que dio como resultado el periodo barroco, la argumentación teórica tonal dio como resultado multitud de obras que usaban el título de cimento de la armonía. Unas de las más conocidas, los 4 conciertos grosso titulados con los nombres de las 4 estaciones de un tal Antonio Vivaldi, como también lo hizo el nuevo sistema de afinación temperada con obras como el clave bien temperado de un tal Johann Sebastian Bach. Nada, 2 señores que pasaban por ahí. La tétrada menor con séptima menor, el más habitual, con una cierta inestabilidad por el intervalo de séptima, segunda para con la fundamental, pero que no cuenta con un factor de tensión lo suficientemente fuerte como para implicar una función de dominante propiamente dicha. En cuanto a la séptima disminuida, es una tríada menor, volvemos a encontrarnos con la que vimos con la tríada mayor, no suena como tal, sino como un acorde menor con una sexta mayor añadida, típica del modo de re o dórico. No tiene ningún tipo de tensión y aporta mucho más sentido como sexta dórica que como séptima disminuida con la tensión armónico-funcional que con ello conlleva. En su momento sexta yuté sobre el segundo grado en las cadencias finales y más modernamente siglo XIX como trecena. Además, como ocurría con los acordes mayores, basta con colocar esa séptima disminuida en el bajo para que nos resulte un acorde disminuido con séptima menor. Vamos ahora con la tríada aumentada, recordando que la séptima aumentada ha sido descartada definitivamente. La tríada aumentada con la séptima mayor. La séptima mayor, por esta distancia de semitono de la fundamental, contiene tensión adicional a la que ya aporta la tríada aumentada por sí misma, por lo que ya desde los tiempos de Mozart se empleaba como un acorde que añadía tensión prolongando el efecto desestabilizador de la propia dominante. De manera natural, ateniéndonos a la escala armónica sobre la que se sustenta teóricamente el modo menor de la tonalidad, aparece en el tercer grado. Por ejemplo, en la tonalidad de do menor sería mi bemol, sol, si como sensible y la séptima re, un acorde aumentado con séptima mayor. Se encuentra abundantemente en obras del romanticismo y posteriores, desde Liszt o Chopin a Wagner o Scriabin, pasando por todos los nacionalistas rusos. La tríada aumentada como séptima menor, por su constitución, donde el tritono, del cual el anterior carece, le aporta una funcionalidad de dominante muy marcada, desde que se normalizó el uso de la escala de tonos enteros por románticos a mediados del siglo XIX, como los compositores rusos Glinka o Dargominsky, por Franz Liszt, y que en época posterior pasó por Debussy principalmente y Olivier Messiaen, es un acorde muy común. Y llegamos a las más interesantes, las posibilidades de las tríadas disminuidas con séptima disminuida, de la que trataremos al final más profundamente, debido a su condición de acordes errantes, como gustaba denominarlos a Arnold Schoenberg, funcionando como una puerta multidimensional para viajar entre tonalidades muy distantes de forma instantánea. Recordad que cuando tratamos las tríadas aumentadas y disminuidas en el vídeo de acordes 1, pudimos ver que las aumentadas dividían la octava en 3 partes iguales, mientras que esa misma octava, con los intervalos disminuidos, se dividían en 4 partes iguales, en 3 terceras menores, que son las que conforman ese acorde de séptima disminuida, o en 2 tritonos, lo que le da esa cualidad neutral de realmente no pertenecer a ningún sitio, pero estar presente en todos a la vez. Tétrada disminuida con séptima mayor, que ya utilizaba Beethoven y varios compositores románticos de mediados del siglo XIX. Lo podemos encontrar en uno de los modos octófonos u octatónicos disminuidos, utilizados en épocas tardías del romanticismo y la aparición de los nacionalismos, en especial el ruso, donde comenzaron a utilizar modos de patrones iguales de tono-semitono o semitono-tono, y posteriormente por algunos franceses como Debussy, en imitación a la estructura escalística de patrones fijos como la música del gamelán, para crear una tensión añadida a un sistema tonal que se iba agotando y que se aproximaba a su disolución o ampliación infinita, según el parecer de quien te lo cuente. Más tarde fueron explotados hasta sus últimas consecuencias por compositores como Stravinsky y muy especialmente por Olivier Messiaen. Como digo, el acorde es fruto del modo disminuido, cuyo patrón es el de tono-semitono. Tríada disminuida con séptima menor,
utilizado desde hace cientos de años sin ningún tipo de problema ni precaución. Lo encontramos en cualquier acorde con séptima fundamentado de los segundos grados del modo menor sin sensible, o los séptimos grados donde la fundamental real no aparece, aún percibiéndose claramente, y el rol aparente de fundamental del acorde recae sobre la sensible, haciendo de este un claro exponente de funcionalidad de dominante, especialmente por la existencia del tritono entre su aura fundamental aparente y su quinta disminuida, que en realidad son la séptima del acorde dominante, como la séptima de la tétrada es realmente la novena mayor del acorde dominante, cuya fundamental real, como digo, está ausente físicamente pero no auditivamente. Y por fin llegamos a la estructura que es realmente interesante, la tríada disminuida con su séptima disminuida. Y alguien se preguntará, ¿y por qué aquí la séptima disminuida no suena como una sexta menor como en el resto de acordes? Pues muy fácil. ¿Recordáis que os he dicho que la sonoridad del tritono, el prohibit diabolus in musica, hace muchos siglos, es el fundamento de la tensión creada como de obligada resolución en consonancia practicada ya desde antes de la aparición del propio sistema tonal? Pues aquí la séptima disminuida lo que consigue es la coexistencia de dos tritonos simultáneos, el que tenemos ya entre la fundamental aparente y su quinta, lo que da nombre a la especie de tríada, y la que se da entre la tercera de la tríada y la nueva aportación de su séptima, elevando al cuadrado el efecto de inestabilidad del acorde. Recordemos que la fundamental en estos acordes es aparente y que la real no está presente físicamente, pero sí auditivamente. Es decir, la verdadera sonoridad de sus elementos es la siguiente. La tercera, que es la sensible del acorde que tonicaliza y que juega el papel de fundamental aparente. La quinta de la fundamental real, que es la tercera en el acorde de séptima disminuida, que cuando tratemos los acordes ya usados en el barroco y en el clasicismo, principalmente de acordes de sexta aumentada o quinta rebajada, se bajan de semitono para añadir aún más tensión en los acordes de dominante de la dominante, acordes a los que algunas teorías modernas espurias gustan llamar dominantes sustitutas, obviando o ignorando por completo el origen real de estos acordes sobre dominantes secundarias de quinta rebajada ya trabajadas desde el clasicismo, que ya ha llovido desde entonces. La séptima del acorde real y quinta disminuida del acorde con fundamental aparente, y finalmente la novena menor del acorde real y séptima disminuida del acorde aparente. Como os he referido antes, Schoenberg solía llamar en su tratado de armonía a estas formaciones armónicas acordes errantes, por su cualidad de no pertenecer a ninguna tonalidad en exclusiva y a su vez pertenecer a muchas, errando entre todas y suponiendo un verdadero agujero de gusano entre universos tonales distantes. Como último apunte, deciros que cuando hablemos de la séptima en la armonía clásica y conducción de las voces, las trataremos como las trataron los maestros, preparándolas y resolviéndolas como hicieron ellos, y así en constante evolución hasta su independización total en los últimos tiempos del sistema tonal. Y lo dejo aquí. Retomemos el discurso de este vídeo entonces. Vamos a demostrar el tema de las séptimas disminuidas que he interrumpido con algunos ejercicios básicos. Fijaos en el acorde del ejemplo. Solo voy a realizar 4 enarmonizaciones de las muchas posibles por no destruir la mente incluso de los más inquietos y porque algo os tengo que dejar a vosotros. Recordemos entonces que si realizamos el acorde a distancia de terceras sucesivas, ya sean ascendentes o descendentes, al estar la octava dividida en 3 terceras menores, las notas estructurales siempre serán las mismas, pero no necesariamente los centros tonales hacia los que se dirigen. Por eso son errantes. Sol sostenido, si, re, fa. La tónica real es mi, que es dominante de la mayor y menor. Fundamental aparente, sol sostenido. Sensible de la mayor y de la menor. Si comenzamos el acorde desde si, tendremos si, re, fa y la bemol, en armonía de sol sostenido. Bien, entonces la fundamental real ya no es mi, sino sol, dominante de do mayor y de do menor. Si, sensible de do mayor y de do menor. Sigamos con el siguiente elemento, re. Re, fa, la bemol y do bemol, en armonía de si. Ahora la fundamental real es si bemol, dominante de mi bemol mayor y menor. Re es la sensible de ambas tonalidades. Y el último de los elementos constitutivos del acorde, fa. Fa, la bemol, do bemol y mi doble bemol, en armonía de re. Fundamental real, re bemol, dominante de sol bemol mayor y sol bemol menor. Fundamental aparente, fa, sensible de sol bemol mayor y de sol bemol menor. Podría seguir, pero como digo, algo tengo que dejar para vosotros, con más dobles bemoles y sostenidos, como mi sostenido en armonía de fa o algún doble sostenido. Resultado,
Desde el acorde de sol sostenido si, re, fa, que aparentemente es dominante en exclusiva de la mayor y menor, puedo en principio ir a 8 tonalidades distintas, sin tener en cuenta sus 8 relativas. Claro, quien dice tonalidades dice también acordes, pero en cuanto a tonalidades tenemos, por ejemplo, sol bemol mayor con 6 bemoles, a la mayor con 3 sostenidos en la armadura, la friolera de 9 diferencias. Es decir, es como entrar por una puerta y tener la libertad de aparecer en Cuenca o en Sydney. Creo que tengo razón al asegurar que este acorde es realmente interesante desde un punto de vista armónico funcional, creo. Y hasta aquí por hoy. Ya solo nos queda una cosa, que todo esto lo llevéis a la práctica en vuestro instrumento. Memoricéis sus sonoridades en sus 4 estados. Os recuerdo, estado fundamental, primera inversión, segunda inversión y la tercera inversión con la séptima en el bajo. Que normalicéis sus encadenamientos y resoluciones. Toquéis literatura musical donde aparezcan estos acordes. Los analicéis, algo que es más que vital para los músicos, y los convirtáis en parte de vuestro material sonoro instintivo. Os animo, de verdad que merece la pena. En la siguiente entrega añadiremos otra tercera más. Como siempre, os pido apoyad el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y activad la campana para estar a la última de todo lo que acontece en él y para que se os notifiquen los siguientes estrenos. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.